ya está el asesinato. Supongo que muy pronto vamos a saber el sicario y vamos a saber de qué organización fue. Pero la pregunta que estaba haciendo la familia típica, y yo la agrego también, es ¿por qué y para qué? Paradójicamente, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su carácter de jefa de gobierno, la única gobernante local que le dice al presidente López Obrador, el tema de seguridad es mío. A mí no me impongas de áreas militares al titular del área. Pues esta ciudad la manejo yo. En el fin de semana pasado, como todos saben, circularon dos videos, donde hablaban precisamente de un supuesto enfrentamiento entre Omar García Harfuch y la Secretaría de la Defensa. Incluso en uno de esos videos se hablaba de que Omar García Harfuch, a propósito de lo que estás diciendo, Alberto, de que Sheinbaum como jefa de gobierno quiso tener bajo su control y a través de un civil el control de la seguridad de la capital del país y que no aceptó, como el resto de los mandatarios estatales, el que fueran las Fuerzas Armadas. La característica fundamental de lo que estamos viviendo en México tiene una palabra que deberían de ser dos, decía un compadre mío, por las dimensiones de la palabra, ¿no? De la palabrota. Se llama impunidad. Claro. Bueno, ya. Okay. Ese es el tema. Claro. Esa es la verdadera causa, de la delincuencia y de la violencia, se llama impunidad. Punto. Pero aquí yo quiero saber una cosa, Beto, y también una... ¿puedes bajarlo un poco? Por favor, Dalita, abajo. ¿Quieres saber por qué y para qué? Ahorita te digo el nombre. A ver, ya está el asesinato. Supongo que muy pronto vamos a saber el sicario y vamos a saber de qué organización fue. Pero la pregunta que estaba haciendo la familia típica, y yo la agrego también, es ¿por qué y para qué, en tu opinión? Hay muchas hipótesis. Algunas hipótesis obviamente relacionan la actividad política personal, obviamente, de las dos víctimas, lo cual pudiera tener sentido. La otra hipótesis es pues una venganza por la situación de las detenciones que se hayan dado. No se caracteriza, lamentablemente, los partidos políticos en México y bueno, Morena menos en muchas regiones, por ser muy pulcros en las relaciones que tienen durante las campañas o las precampañas. Entonces, muchas veces esa ligereza para relacionarse y recibir lana de quien sea. De quien sea. A cambio de que ya veremos cuando llegues, pues también puede generar muchas preocupaciones. Yo no digo que esta sea la hipótesis. Lo que estoy hablando de un escenario nacional. La actitud en vida de estas dos personas y las muestras, obviamente, de cariño que se han dado posterior al hecho, por muchas gentes implica que pues eran personas pulcras. Pero muchas veces pues pagan algunos los pecados de otros, ¿verdad? Entonces, esta ciudad vivió lamentablemente una enorme mentira, Beatriz, tú lo acabas de decir. Por muchos años nos han dicho que en México no había crimen organizado. ¿Cuántos años tienen ustedes escuchando que en la Ciudad de México se vende droga? Toda la vida. ¿Cuántos años tienen en esta ciudad escuchando que hay prostitución? Sí. ¿Cuántos años tienen escuchando que ha habido extorsiones? ¿Cuántos años tenemos escuchando que hay piratería o una red, obviamente, de robos masivos? ¿Cuántos años tenemos escuchando eso? Muchos. Bueno, ¿eso no implica que hay crimen organizado? Claro que sí. Bueno, entonces, esa actitud de soberbia, de decir aquí no pasa nada, implica una no aceptación a un grave una problema. negación. Ahora, les voy a platicar muy brevemente la historia de esta ciudad y el por qué esta ciudad es sumamente diferente al resto de la República Mexicana en términos de seguridad. Y esto me lo platicó uno de los hombres que más admiro en este país en estos temas. Lázaro Cárdenas, en su calidad de presidente de la República, cuando había estos desequilibrios de poder en México y los militares tenían una preponderancia muy importante, empieza a analizar que pues está parado en un tambo de pólvora y que en cualquier momento pues cualquier grupito le puede provocar alguna situación bélica
que desestabilice su gobierno. Entonces, Lázaro Cárdenas crea 4 fuerzas con capacidad de fuego muy importantes en nuestro país. La Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, divididas, porque en muchas partes de México, en muchas partes del mundo, en muchos países están unificadas en un ministro de Defensa. Aquí están separadas. Lo que eran guardias presidenciales, que por mucho tiempo después conocimos como el Estado Mayor, y la Policía de la Ciudad de México. Entonces crea 4 fuerzas. Y la Policía de la Ciudad de México empieza a crecer con un presupuesto que no tuvo ninguna otra policía a lo largo y ancho de la República Mexicana. Por eso esta Policía de la Ciudad de México tiene tanta historia, tiene tanto poder, cuantitativamente es enorme, es la segunda policía más grande en una ciudad a nivel mundial, después de la de Beijing. Y ese crecimiento, no digamos ordenado, porque todavía traemos problemas, probablemente el 60-70% de los policías de la ciudad tengan problemas en condiciones de carácter laboral, pero son 90,000. Wow. Cosa que no tiene nadie, ¿no? 90,000 policías. Así es. Entonces, una ciudad, Wow. entre todas las divisiones, las direcciones y todas las áreas, una ciudad con estas características, sumado a la enorme capacidad presupuestal que tiene y a la gran tecnología que se ha construido particularmente en los últimos 15 años, pues implicaba que esto era un Big Brother en donde no podía pasar nada y que el fenómeno de la impunidad era muy difícil de brincarlo por todas estas características de capacidad reactiva, de lo que dice Javier, que no le contesté, pero voy a esa respuesta, en términos del C5, que es uno de los más significativos. Y esta posibilidad de reaccionar, pues ha permitido obviamente que por mucho tiempo quienes veníamos de lugares conflictivos, cuando llegábamos al aeropuerto de la Ciudad de México, respirábamos un aire como si llegaras a San Diego, o a Nueva York, o a Washington, ¿no? Aquí no me va a pasar nada. Esto obviamente hay una autoridad reactiva importante. Pero estas fortalezas institucionales significativas, pues también han tenido ciertos conflictos. La parte de investigación ha estado muy cuestionada por muchos años, me refiero a la parte de la Fiscalía, en términos de corrupción, de acompañamiento al crimen. O sea, ha habido también situaciones sumamente lamentables. El fenómeno de la corrupción ha permeado a través de cuotas y de muchos tipos de situaciones que hemos escuchado por mucho tiempo. Sin embargo, vino una transformación importante. La policía tuvo ese matiz. Paradójicamente, la presidenta Claudia Sheinbaum, en su carácter de jefa de gobierno, la única gobernante local que le dice al presidente López Obrador, el tema de seguridad es mío. A mí no me impongas de áreas militares al titular del área. Pues esta ciudad la manejo yo. Y muchos otros gobernantes aceptaron imposiciones, y esa imposición, al margen de lo loable, al margen de lo sumamente representativo y admirable que son nuestras Fuerzas Armadas, pues una cosa pues es la seguridad nacional y otra cosa es la seguridad pública. Y al momento de tomar la decisión de decir, sí, pues acepto la imposición, los gobernadores perdieron el control en el tema de seguridad pública. En el caso de la mía, ahí en Baja California, lleva 3 titulares del área, y uno de ellos, no el actual, pero de los 2 anteriores, en una reunión de empresarios, cuando empiezan los reclamos por la violencia y los homicidios, el exsecretario de Formación Militar les dice, miren, a mí no me vengan con cositas. Mi jefe es el secretario de la Defensa, no la gobernadora. Entonces, esa pérdida de verticalidad, de línea de mando, pues implica que las cosas no iban a funcionar. Y en el caso de esta ciudad, bueno, se le permitió que esa visión civilista de investigación, de fortalecimiento del recurso humano en este tipo de áreas, pues tuviera obviamente un freno muy importante, muy significativo, con el liderazgo de Omar García Harfuch, que le entiende estas cosas. Oye, déjame interrumpirte ahí, porque tocas un punto importantísimo, a ver, sobre el que te tenemos que preguntar. Porque en el fin de semana pasado, como todos saben, circularon dos videos, donde hablaban precisamente de un supuesto enfrentamiento entre Omar García Harfuch y la Secretaría de la Defensa. Incluso en uno de esos videos se hablaba de que
Omar García Harfuch, a propósito de lo que estás diciendo, Alberto, de que Sheinbaum como jefa de gobierno quiso tener bajo su control y a través de un civil el control de la seguridad de la capital del país y que no aceptó, como el resto de los mandatarios estatales, el que fueran las Fuerzas Armadas. Entonces, a ver, en estos videos se habla de que el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, pidió en una reunión privada a la presidenta de la República que el centro de inteligencia estuviera bajo el control de la Secretaría de Seguridad, es decir, de Omar, y no del Ejército. Supuestamente lo que vino después fue que el Ejército entra a este centro, lo desmantela para sacar toda la información y de esta manera dejar totalmente desmantelado este centro de información secreta o de inteligencia. Me parece que si esto es cierto, si efectivamente